Saludos, bendiciones. Una vez más, su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Estamos aquí contentos, feliz de llevar la palabra de Dios una vez más. Recuerda darle me gusta, compartir para que Facebook le lleve la palabra a muchas personas. Vengo con otro estudio de la palabra de Dios, pero antes vamos a ponerlo en la mano de Dios. Oremos. Padre querido que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿qué clase de vino hizo Jesús en Caná? Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 10. Y le dijo el encargado del banquete al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. El milagro de transformar el agua en vino, el primer milagro registrado de Jesús, es mencionado únicamente en Juan 2, del 1 al 11. La pregunta es, ¿qué clase de vino hizo Jesús? ¿Vino fermentado o jugo de uva? Si bien el milagro es descrito en los términos más breves, se sobreentiende claramente que todo el agua de las tinajas se transformó en vino, sumando más de 100 galones, unos 400 litros. ¿Estaba fermentado el vino? Tal cantidad de vino selecto había sido suficiente para embriagar aún a 100 invitados diariamente durante varios días. Jesús puso la base para una borrachera. Comencemos por recordar que en la cruz el mismo Jesús rechazó el vino que se le ofreció. Marcos capítulo 15, versículo 23. Antiguo método de preservación del vino. La palabra griega traducida a vino en los versículos 3, 9 y 10 es oinos. Puede referirse tanto al vino fermentado como al no fermentado. Entonces, para determinar de qué clase de bebida se trata, debemos considerar otro importante punto del texto y del contexto histórico. A juzgar por la traducción del versículo 10, el maestresela o el maestro de la fiesta parece querer decir que se estaba sirviendo vino fermentado, pues se refería a la práctica normal de servir vino inferior después que todos estén borrachos. Pero si el significado hubiese sido ese, sus palabras habían caído en oídos sordos y embriagados, puesto que a nadie ya le importaría esta altura de la celebración. Sin embargo, en realidad la palabra ya le importaría a esta altura de juego. Beber demasiado, emborracharse, como lo siguen muchas versiones, este pasaje simplemente significa que todos los invitados bebido bien. Solo cuando todos han tenido abundancia de la mejor calidad de bebida, se sirve el inferior. Claramente la palabra en sí misma no dice si el vino es fermentado o no fermentado. Debemos buscar otra parte para hallar una respuesta a esta pregunta. Algunos argumentan que en el antiguo Israel era imposible sellar herméticamente el jugo de uva antes que comenzara algún grado de fermentación. Esto es un asunto serio. ¿Existían métodos para preservar el jugo de uva por largo periodo? Si bien la información sobre este punto de fuentes judías del siglo I es limitada, tenemos buena evidencia de escritores griegos y romanos de la época acerca de los métodos de preservación. El vino que Jesús hizo, no obstante, mi querido, aún sea posible preservar el jugo sin fermentar durante largo periodo, es realmente probable que se haya servido vino en esta celebración de boda en Caná. Una pregunta aún más importante: ¿qué bebida sería tan apetecible como parte que el maestro de la fiesta esté impulsado a decir estas palabras? A mucha gente hoy le parece absurdo que los invitados en una ocasión como esa se sintieran satisfechos con jugo de uva, pero la cultura judía de esa época no es la nuestra. En esa cosa los novios, tanto la señorita como el esposo, se casaban a temprana edad. No había esa evidencia de una obra de poner la bebida de alcohol y hacer desorden en la fiesta. Plinio dice expresamente que un buen vino era aquel que estaba desprovisto de alcohol. Los griegos recomendaban diluir el vino con al menos 3 o 4 partes del agua. El mejor vino parece haber sido el que era más puro y menos afectado por la fermentación, porque podían ser disfrutados en mayores cantidades y durante más tiempo. Además, de acuerdo con Juan, el milagro fue la primera vez que Cristo manifestó su gloria. Más que simplemente revocar la torta de boda,
muestra el ministerio del vino nuevo, superando el brillo en calidad las tradiciones del judaísmo. Vamos a imaginar la maravillosa degustar vino puro hecho por el Creador mismo. Su calidad debe de haber sido avellantado incluso en jugo de uva de la más selecta vendimia. Mediante este primer milagro, Jesús anuncia su propósito. No simplemente reformar, sino transformar. No meramente mejorar lo viejo, sino hacerlo nuevo. Que Dios nos bendiga. Podemos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdanos a librarnos del alcohol. Y si hay alguien que está en el alcohol, rompe esa cadena. En el nombre de Jesús. Amén.